Bienvenidos a clases de Tao Te Ching. Hoy es sábado 27 bien, de noviembre. Y hoy tenemos una Chi Si particular. Y tiene de particular muchas cosas. La primera es que por primera vez, o sea, una Chi Si la estoy dando también a mi grupo de alumnos como parte de una clase, porque también esta Chi Si en particular es una clase dentro del programa oficial de la Yin Shan Tao. El capítulo que vamos a dar hoy es el 77, que como ya expliqué en otras Chi Si, cada vez que se repite un número tiene impresa luz, porque es conectado, la repetición de nombres y de números es conectado con el infinito. Entonces, todos los capítulos que son el mismo número, ya de por sí tienen, descienden ya de por sí una luz que tenemos que saber aprovechar. Y la Chi Si de hoy se llama Yin Kong, que básicamente podría ser traducida como tensar el arco. Yin Kong. Y dice así. Aparte es una Chi Si corta en cuanto a lo escrito por Lao Tzu. Pero sin embargo, por la fecha que cae todos los años, es muy, muy importante. Yo diría que es una de las más importantes del año. Y la fecha esta es una de las más importantes del año. Y dice así: el camino del cielo semeja a quien tensa el arco. Humilla lo alto y alza lo bajo. Rebaja lo que sobra y completa lo que falta. El camino del cielo es quitar al que le sobra y dar al que le falta. El camino del hombre, sin embargo, es muy distinto. Quita al que le falta y añade al que le sobra. ¿Quién ofrece al mundo todo lo que le sobra? Solo quien tiene el Tao. El sabio hace y no retiene, nada exige por su obra y oculta su sabiduría. Vamos a ver esta otra versión. ¿Qué dice? ¿Cuánto se parece el Tao del cielo a un arquero que tensa el arco? Desplaza hacia abajo lo elevado, eleva lo profundo. Disminuye lo exiguo y aumenta lo insuficiente. El Tao del cielo consiste en esto: rebajar lo desmesurado, incrementar lo exiguo. Pero el Tao del hombre no es así, pues despoja al necesitado y ofrece al que tiene abundancia. ¿Quién es capaz de ofrecer al mundo lo que le sobra? Solo aquel que tiene el Tao. Por eso, el sabio ayuda a los demás y no busca agradecimiento, realiza su trabajo y no se achaca ningún mérito, tampoco desea ser considerado mejor que otros. Bueno, sabemos que hay alguna diferencia, poca, pero alguna diferencia entre uno y otro hay. Muy bien. Vamos a ver.
El radical, la palabra yin, que significa tensar, o sea, el sinograma yin tiene dentro suyo el radical mi, que significa seda. Y metafísicamente, el hilo de seda tiene como en chino una similitud a lo que llamaríamos en Occidente el Espíritu Santo. O por lo menos se dice que el hombre que ha alcanzado su perfección, un Renzi, está unido al Dharma celestial a través de un hilo de seda. Y arco, con, significa también inclinarse o doblarse. Así que cuando dice el camino del cielo se asemeja a quien tensa un arco, metafísicamente sería el que quiere llegar a ser un Buda, a ser un santo, el que quiere llegar a purificarse, ¿sí? Debe de doblarse, inclinarse, o sea, dejar de lado su ego ante las leyes celestiales. ¿Comprenden esto? Y luego dice, humilla lo kan y alza lo ti. O sea, humilla lo alto y alza lo bajo. Kan, el sinograma kan significa alto, pero que está asociado con arrogante. Y sobre todo utilizado para la parte emocional o álmica, ¿verdad? Una persona arrogante. De ahí que Yeshua dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, y kan sería ser arrogante de espíritu. De hecho, el diccionario chino dice alto, arrogante, utilizado sobre todo para el espíritu. Así que quien humilla lo alto, o sea, acá vemos que también humillar es rebajar, ¿entienden? Sí, es hacer que sea cada vez menos poderoso dentro mío. O sea, rebajar y ser menos poderoso es un sinónimo de pobre. Entonces, Lao Tzu dice, quien humilla lo alto, o sea, quien es pobre de espíritu, al igual que Yeshua. ¿Comprenden esto? Por eso nosotros decimos que hay una sola enseñanza y ya no debería haber religiones. Y ahora voy a hablar de eso. Y mientras que bajo tiene dos radicales, que uno es Ren, que es humano virtuoso o ser humano virtuoso, o sea, dentro de Yen Shan Tao se habla de un Renzi, ¿sí? Un hombre un ser humano que sigue los preceptos del cielo, que se purifica internamente, y el otro radical es Ti, que la traducción literal sería base y fundamento, y que por lo tanto metafísicamente implica, o sea, es preceptos celestiales. Así que vemos que lo que dijo Lao Tzu es el camino del cielo, el cielo semeja a quien sigue las leyes del cielo humildemente y rebaja en totalidad su ego, su arrogancia, y pone como base fundamental para transformarse en un Renzi, como base fundamental, como fundamento, los preceptos de Dios.
Y luego tiene esta frase que dice, rebaja lo que le sobra y completa lo que le falta. Y lo cierto es que todos nosotros, a través de la acumulación de tantos años de karma, lo que nos sobra es precisamente toda la parte de animalidad, todo lo conectado con el alma. El alma es 2 veces el cuerpo físico. ¿Vieron cuando alguien de pronto nació con cierta claridad de visión y dice, yo veo el aura, sí, es como algo que alrededor del cuerpo? En realidad no existe el aura, lo que existe es que el alma, del ser más grande que el cuerpo humano, el alma, el ser más grande que el cuerpo humano, o sea, reborda todo y lo que ve es un pedazo de alma alrededor del cuerpo y le llaman aura, ¿no? Porque no saben, le llaman aura. En realidad lo que está viendo es el alma del ser humano. Y ya explicamos que la parte exterior, que sería como la nata de la leche, es el cuerpo, o sea, el alma solidificada. Así que cuando Lao Tzu dice, rebaja lo que le sobra y completa lo que le falta, está hablando de disminuir toda la parte animal y acrecentar toda la parte espiritual, o sea, nuestro cuerpo espiritual. En definitiva, nuestra esencia, que es lo que realmente somos. Y precisamente el próximo párrafo dice, el camino del cielo es quitar al que le sobra y dar al que le falta. Y no es el enunciado de Carlitos Marx, sino o de algún político famoso. ¿Sí? El camino del cielo, o sea, el Tao hacia la iluminación, es quitar todo lo que me sobra, todo lo que no soy, todo lo que estoy identificado falsamente, y nutrir lo que realmente soy, que es mi esencia, hasta que sea palpable, hasta que pueda ser plenamente consciente, hasta que me levante un día de dormir y no haya ya, o sea, porque ustedes cada vez que se levantan de mañana, enseguidita aparece el nombre y la forma, que lo dimos en la chisí pasada, la del sábado pasado. Cada vez usted, consciente o inconscientemente, porque no digo que digan yo me llamo fulano de tal, pero cuando se levantan ya tienen incrustada en el subconsciente el nombre y la forma. Yo no me levanto diciendo yo hoy soy Brad Pitt, ¿no? El espejo no miente. Estaría bueno que fuera así, ¿no? Que pudiéramos cambiar. Pero las leyes de Dios no quieren que sea así. Por algo será, Él sabrá. Entonces, por lo tanto, cada uno de ustedes se levanta con un nombre y con una forma. Y ese nombre y esa forma proviene de su conciencia, de sus impresiones. Porque tampoco es que dicen, me levanto y soy Rupertina Méndez, pero tengo otras características. Sino que cada uno de ustedes se levanta diciendo, soy fulano y mengano, y psicoemocionalmente tengo estas características. ¿Me siguen hasta acá, sí o no? Por eso si hay 3 personas y uno le dice, están las dos una al lado de la otra,
y le dice, estaría bueno, ¿sabes que el que lleva la mesada del cambio aquel va caminando por la ciudad vieja hasta el banco, 5 cuadras, y no baja de 2 millones de dólares todos los días con el maletín? Estaría bueno para ir a sacársela, para empujarlo y robarnos el maletín. Y uno va a decir, no, estás loco, no, ni me digas eso, a mí no me metas. Y el otro va a decir, estaría bueno, vamos a averiguar bien los horarios. ¿Por qué? ¿Solo por el nombre y la forma? No, porque atrás de ese nombre y la forma hay todo un complejo, una estructura psicoemocional de lo que aceptan y no aceptan, de lo que son y no son, de todo su sistema de creencias. ¿Comprenden lo que estoy diciendo o no? Exactamente, una identificación. Más aún todavía, más profundo que una identificación. ¿Me siguen hasta acá? Y todo eso, aunque algunas cosas buenas y otras no, todo eso es solo agregados de quién realmente son. Por eso dice, y todo eso lo que no somos, o que somos falsamente, es lo que tenemos de sobra. Por eso es tan difícil vivenciar nuestra propia esencia. Porque tenemos que descorrer, de hecho la danza árabe de los 7 velos, en realidad es como una danza sufí, mística, de las 7 capas que hay que ir quitándose hasta llegar a nuestra verdadera esencia. Y es lo que tenemos que quitar, por eso dice quitar lo que sobra y darle al que falta. Y lo que tenemos que darle al que le falta precisamente es nuestra esencia. Y lo que tenemos que darle es luz. ¿Comprenden esto? Y esta semana, esta semana comienza mejor dicho, ya comenzó, por eso que es tan importante. Comenzó el 26 de noche y es de 27, 28, 29, 30 hasta el 1 de diciembre. Sí, hasta el 3 de diciembre, que pasa de cuarto menguante a luna nueva. Toda esa semana tenemos la gran oportunidad de hacer descender luz de los planos celestiales. Y hoy precisamente vamos a hacer una pequeña ceremonia solo para enseñárselas para que la hagan en su casa toda la semana. Aclaro por las dudas que comenzó el viernes 26 y termina el viernes 3. ¿Sí? Ahí está, comenzó en taller. ¿Por qué se abren estos portales en el cielo para que descienda la luz? Por varios motivos. En primer lugar, ¿recuerdan en qué mes estamos?
Estamos en el mes de la luz. Estamos en el mes Yang y esta es la última semana del mes Yang, del Yang Yue. Y justamente en la última semana del mes de la luz es cuando mayor luz celestial de los planos superiores de conciencia desciende. Y tiene varios significados, varios significados. Pero básicamente en la historia antigua china, me van a perdonar hoy, pero el dios del fuego venció al dios que tapaba, al dios que tapaba el sol, al demonio que tapaba el sol. No me puedo acordar los nombres ahora. Y fue precisamente en esta semana, y en realidad es esto que es mitología, lo que sucedió realmente fue que el santo Guanti, santo Guanti pudo vencer completamente a la mala inclinación, al karma. Y fue la primera vez, o sea, esta guerra entre el dios del fuego y el dios que tapaba el sol, el demonio de la oscuridad, estaba pasando dentro de él. ¿Comprenden esto? ¿Sí o no? Y fue la primera vez que un ser humano logró limpiarse totalmente de karma. Ustedes quizás cuando lean algún día alguna sección de la Biblia le llama el ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte es lo que nosotros llamamos la mala inclinación, que es el karma. ¿Por qué el ángel de la muerte? Es porque los que nos tiene atrapados en el ciclo de muerte y renacimiento y sufrimiento constante. Y a lo único que venimos a este planeta, mejor dicho, a plano energético, a este plano energético es precisamente a cada uno de nosotros a liberarse del ángel de la muerte en la Torá o de la mala inclinación en la Yin Shan Tao. Y hoy, o sea, en esta semana se conmemora de la batalla que tuvo el dios del fuego contra el demonio de la oscuridad y lo venció, y así Quan Ti logró, fue el primer ser humano, primer santo, que logró liberarse completamente del karma. Por lo tanto, o sea, lo que hizo fue descender la luz, ¿sí? Donde ya no había más oscuridad. Y también esta fecha está conectada precisamente por descender la luz de los planos superiores, o sea, descender la luz de la Yin Yang,
También esta fecha está conectada con la llegada del Mashiach, la llegada en budismo del Buda Maitreya, la llegada en cristianismo de Cristo y la llegada del Mashiach en el judaísmo. Y una de las cosas que tienen que comprender, porque en realidad, o sea, metafísicamente, ya comenzó esa era. La era del Mashiach ya comenzó. Y lo único que hay que hacer ahora es concretarla. Por eso es que ahora la Yin Yang sale al mundo, la Yin Yang Tao sale al mundo para explicar y para quitar los velos de ignorancia que le fueron impuestos. Unas características de la era del Mashiach, cuando se instale, por ejemplo, es que no va a haber más Vedas ni Torá. No va a ser necesario leer un libro más sagrado, ni Tao Te Ching, ni no va a haber necesidad de Bhagavad Gita, nada. No va a haber más lo que en judaísmo y en catolicismo se llama liturgia. No va a haber más rezo en la era de Mashiach. Y yo sé que se están agarrando de la silla, ¿verdad? Porque la era del Mashiach es una era donde la Yin Yang va a estar en este plano energético, completa, toda. Y por lo tanto, todo vos vas a ser Yin Yang. Ya ahora de sí mismo, cada vez que se rezan a sí mismos. Y funciona porque así es el sistema. Y cada vez que leen un libro sagrado, lo único que están leyendo es un mapa de sí mismos. Y estaría bueno que lo comprendieran así, porque así es el sistema. Ustedes saben, por ejemplo, que el ser humano tiene 3 cortes cerebrales, ¿sí? El primer corte es el reptil, el segundo el mamífero y el tercero es un neocortes, que es de la modernidad. Y cada córtex se desarrolló en una era. Los seres humanos ya pasamos por 3 eras o épocas. ¿Entienden esto? En la primera época se desarrolló el córtex reptil o el cerebro reptil, que está asociado a todo lo que es supervivencia. Y por lo tanto, ahí nace la idea del ego, del yo, tengo que sobrevivir. Y por lo tanto nace el egocentrismo. ¿Me siguen hasta acá? De ahí que Yeshua dijo algo así como esa serpiente anciana o algo así, ¿sí?
no me acuerdo si es el Apocalipsis o en alguno de los evangelios, que dice esa serpiente anciana, que se traduce como diablo. Si bien hay una entidad viviente de la oscuridad, pero lo que se refería a Yeshua es que en la era del Mashiach el cerebro reptil va a quedar totalmente inútil y anulado, porque lo que principalmente nos conecta el cerebro reptil es con la mentalidad de carencia, con la mentalidad animal. Todos los animales tienen mentalidad de carencia. Por eso que compiten por un terreno, o por eso que compiten por una presa, o por eso que compiten con una hembra. Y el hombre y la mujer, que ahora son gerentes de banco, están compitiendo exactamente por lo mismo. Con un traje y una corbata, y un buen peinado y un Rolex. Pero están compitiendo exactamente por lo mismo. Porque tienen mentalidad de carencia. Porque todavía tienen muy fuerte la impresión, las pulsiones del hemisferio reptil. En la segunda época, donde se desarrolla el cerebro mamífero, comienza lo que se llama en las religiones la liturgia. Una cosa que va a desaparecer en la era de Mashiach son las religiones, o por lo menos este tipo que conocemos ahora. Y ahora después voy a explicar la diferencia. Pero en la segunda era, la primera era duró 2000 años y la segunda era también duró 2000 años. Y estaba todo muy relacionado con la palabra. Por eso descendieron los 7 grandes Budas a hablar y a explicar. Porque el ser humano no tenía otra forma de comprender. ¿Me siguen hasta acá? Lamentablemente después derivó en discursos, y la política mismo utilizó, por eso otra cosa que va a desaparecer va a ser la política. La política empezó a utilizar también porque, bueno, hay alguna gente que metafísicamente sabe lo que está sucediendo y lo utiliza para tener poder acá. Y en la tercera época pasó algo que es que el cerebro reptil se redujo a su mínima expresión, pero las pulsiones sálmicas quedaron registradas en el alma, lo que se llama sellos del alma, ¿verdad? No te escuché, Mariana, habla fuerte. Junincian, sí, no me dejaste terminar de hablar, pero gracias igual. Gracias por el aporte. Junincian. Pero el cerebro reptil, o sea, la energía que creó el cerebro reptil desapareció en el mundo, o en este plano energético, en el diluvio universal. Y de hecho Noaj fue, digamos, Noaj fue uno de los 2 seres humanos, o 3 seres humanos que lograron, digo Noaj porque es el que más conocen, desarrollar antes del diluvio el cerebro mamífero. Por eso que lo primero que metió dentro del arca, que fue su familia, por la manada. Lo primero que metió dentro del arca fue su familia.
Aún así quiso salvar a otra gente. ¿Me van siguiendo hasta acá? Y cuando sucede el diluvio universal y el cerebro reptil del ser humano queda reducido a la mínima expresión, pero aún así lanzando pulsiones porque quedaron los sellos en el alma, 2000 años después, en realidad serían 5000 años porque ya se habían empezado, 5500 años, porque ya se había empezado igual a desarrollar poco a poco lo que es el neocortes, que es la capacidad que tenemos ahora, ¿sí? Que es el neocortes. Por eso que de pronto van a ver que en los libros sagrados, yo qué sé, el judaísmo dice, porque Dios hizo el ser humano hace 5500 años. Cuando la ciencia te dice, no, mira, el ser humano fue hecho hace 25.000 años. Lo que pasó hace 5.500 años es que se empezó a desarrollar el neocortes. Y con eso, para darle, para madurar en esta tercera época que estamos actualmente. Ahora bien, hay 5 niveles. Dios creó todo en 5 vibraciones o niveles, que son idea, formación, creación, emanación y concreción. Estos son los 5 niveles. Puesto que lo primero, que es la idea, es la yin yang, ¿sí? Y nosotros ya tenemos los cerebros de la formación, la creación y la emanación. En la época del Mashiach, el ser humano va a desarrollar la última capa cerebral, que es el de la concreción, llamada cortes búdico. ¿Comprenden esto? Y en esa época, la época del Mashiach, digo porque la tenemos que precipitar, no es algo que va a descender del cielo, o sea, ya de una vez por todas tenemos que comprender que esto que nos dijeron en las religiones, de esperar todo de Dios y mientras nosotros no hacer nada, es falso, no funciona. Somos nosotros que tenemos que ascender la escalera y no utilizar a Dios como un perrito que cada vez que quiero que me traiga el diario le digo, se lo digo con respeto, ¿no? Padre Celestial, te pido tráeme el perrito, tráeme el diario. ¿Sí o no? Somos nosotros que tenemos que ascender a Él. Y una de las principales cosas que va a pasar en la era del Mashiach, o que deberíamos de hacer que suceda, es transmutar los lugares religiosos. O sea, actualmente lo único que hay en las sinagogas, en los templos, es liturgia. Liturgia y miedo. Gente rezando por miedo a que le pase esto, gente rezando porque el miedo a que le pase aquello.
Y ya que están esos hermosos templos, iglesias y todo lo demás, por lo menos utilicémoslo para que sean centros de enseñanza de pensamiento metafísico, como es este, donde se produzcan verdaderos budas, donde se produzcan verdaderos sadiks. Y no solo, como actualmente, eruditos dogmáticos. ¿Comprenden esto, sí o no? Otra cosa que va a pasar, o sea que tenemos que empezar a crear, es deshacernos de los gobiernos. Porque el mundo del Mashiach, la ley, o sea, la mentalidad que va a traer este nuevo neocórtex, es amar al otro. Amar al otro. Y sentir placer de ayudar al otro. O sea, lo que va a suceder es que hasta nuestro sistema, porque quiero que entiendan esto, nuestro sistema nervioso central, que es lo que produce el placer y también produce el dolor, está unido a un arquetipo de toda la humanidad. Si viniera algún ser que no tiene este arquetipo, que sino que nació en una sociedad donde tiene otro arquetipo totalmente distinto, quizás le daría gracia las películas de terror. Quizás lloraría por las comedias y quizás las películas románticas le darían miedo y se taparía la cara. ¿Cómo saben ellos que tal cosa me va a dar gracia? ¿Y cómo saben ellos que tal cosa me va a hacer llorar? ¿Y cómo saben ellos que tal cosa me hace reír? Si somos libres, si cada uno de nosotros somos distintos, es porque no somos tan distintos. Obedecemos a un patrón universal de toda la humanidad. Por eso, con variantes, las mismas cosas nos hacen reír y las mismas cosas nos hacen llorar y las mismas cosas nos hacen tener miedo. Porque estamos apegados a un sistema de creencias global, más allá después del particular de cada uno, que en realidad tampoco es particular, porque ya lo explicamos en una noticia anterior, es de todo el linaje familiar. Y luego te dicen, votá en democracia porque sos libre. ¿Me siguen hasta acá todos? Bien. Y lo que quería decir, lo que va a primar en esta nueva forma de reflexionar que vamos a tener los seres humanos, es amar al prójimo, y este sistema de nervioso central, con ese nuevo paradigma, con ese nueva programación, cada vez que ayudes a alguien, vas a sentir un gran placer, ¿sí? Como ahora te da placer que te den un aumento a expensas de que le pasaste por arriba a 20 personas, porque para tener ese aumento tuviste que competir, porque todavía tenemos mentalidad de carencia, mentalidad animal y competimos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? O cada vez que sentís placer porque tu cuadro hizo un gol y el otro está sufriendo. O sea, lo que estás pasando es que vos sentís placer de que el otro sufra. Y como eso es llevado a todos los órdenes de la sociedad. Cuando una mujer o un hombre conquistan sexualmente a una mujer o un hombre,
como si fuera, o sea, justamente eso, ¿no? Una conquista. Y de hecho, hasta no hace mucho nuestras abuelas decían, la conquista, decían, ¿no? Como si fuera algo bueno la conquista. Y conquistar siempre es por la fuerza. Física, mental, emocional, sensitiva, pero siempre es entrar en el otro sin estar sin estar autorizado, sin que me hayan llamado. Eso es conquistar. ¿Comprenden esto, sí o no? Y todo eso proviene de la mentalidad de carencia. Porque en realidad, si vos entendés que lo que viniste es a este plano energético, y es la última chance que tenés de vivir en el mundo de Quenchen, el mundo de rectificación, y entonces básicamente ya está todo dado para que vos logres esa rectificación. Así que deja de divorciarte, deja de pelearte, deja de cambiar de trabajos, deja de cambiar de amigos, porque si estás ahí es porque tenés algo que rectificar, y hasta que no tengas una vibración más elevada que el resto de ellos, allá donde vayas te van a perseguir, porque vos tenés que rectificar eso. ¿Comprenden esto? Por eso el maestro Lee decía, si querés cambiar de pareja, lo que tenés que hacer, Glauco, es cambiar vos. Porque mientras sigas siendo así, van a venir las mismas parejas. El próximo nivel está implícito que tu inteligencia sea para favorecer a otro y no para a vos mismo, como es actualmente. Las grandes religiones, en realidad, han gobernado el mundo por dos cosas. Una, la ignorancia, incluso ellos mismos, y otro, por la emocionalidad. Por eso nadie hizo una religión de Gandhi. De Gandhi, por ejemplo. Porque no había mucho para hacer. Gandhi era como aquel hombre que no discutía nunca, ¿no? Y cuando fue a hacer el reportaje, ¿usted nunca discute? No, nunca. No le puedo creer, tiene razón. O sea, no hay forma de hacer una religión con Gandhi. Y no es que Yeshua o Buda o Lao Tzu sean más exaltados que Gandhi. Pero ya Gandhi es muy nuevo. O sea, había cámaras filmadoras, habían grabadoras. No podías decir que Buda agarró un palo y se encajó en el medio de la cabeza a otro, porque no entendía. Porque a Gandhi lo tenés filmado. Si decís eso, entonces decís, tu madre es la Virgen María y tenés que amarla. Esto es emocional. ¿Comprenden esto o no comprenden esto? Y lo único que están haciendo las religiones es, lejos de aplacar lo emocional, las incentivan. Y lógico de eso siempre va a haber un extremo que ya sabe lo que pasa. Y basado en esta fórmula,
empezaron a crecer también muchísimas prácticas espirituales, también emocionales. Y se unieron a los psicólogos, y entonces los psicólogos escarban en tus fallas, y a partir de ahí empezás a decir, y me vengo a curar de esto, de la antigüedad, de mi infancia, y me vengo a curar de aquello, y me vengo a curar de aquel novio. Y entonces, sobre todo las mujeres, ¿no? Hoy por hoy, hay hombres también, pero están atrapando más a las mujeres, ¿no? Y el otro día no sé quién me decía, hay un chamán conocido, que miró el Instagram y eran todas mujeres. Y entonces después viene y dice, ay no, sí, liberada del retiro porque pude sacar afuera todas las cosas que tenía trabadas. ¿Sí o no? Yo sé que algunos de ustedes han intervenido en eso, así que... Y si vos, o sea, vas a un gimnasio emocional, después lo emocional va a tener unos músculos así. Va a ser cada vez más difícil liberarte y ser realmente un Lao Tzu, un Buda, un Yeshua. ¿Comprenden esto, sí o no? Es verdad que había una época que la emocionalidad funcionaba. Pero también porque el ser humano tenía esto de muy presente todavía el corte mamífero, y todos los mamíferos son emocionales. ¿Entienden esto? O sea, ves una serpiente y para cazar una presa está igual una hora quieta, parece una roca. Y ves un pájaro y también un halcón y huele, 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 huele y pum, baja recién cuando ve la presa que puede ser atrapada. Mientras que no, los lobos, los coyotes, las hienas van, te muerden, van para atrás, van para adelante, son plenamente emocionales. ¿Sí o no? Hoy estamos entrando en una época donde la Yin-Yang, el sistema de la Yin-Yang, el sistema de Dios, está eliminando ya la voluntad, la emocionalidad, y precipitando una época donde la inteligencia, la imaginación y la capacidad resolutiva es la que va a primar. Por eso, primera época fue una época de fisicalidad, donde se hablaba mucho de aquello de, recuerdan, del sacrificio, ¿sí? Y se hacían muchos sacrificios, de hecho. Se mataban muchos animales en todos los templos de todas las religiones del mundo. Luego entramos en una época, la segunda época de la humanidad, que es la de la emocionalidad. Y ahora hemos entrado en la tercera época, que es la época espiritual. En la época espiritual hay la mentalidad para entrar en la época espiritual, lleva 5 parámetros, por decirlo de alguna manera. Estos 5 parámetros son advertir, percibir, comprender, concebir, amar al otro. ¿Comprenden? Advertir, percibir, comprender, concebir y amar al otro.
Las épocas anteriores, y incluso los métodos de manipulación psicoemocional, para que no nos liberemos de las viejas estructuras, estaban basadas básicamente, y aún hoy, ¿no?, todavía está muy fuerte esto, de la información y el conocimiento. Pero poco a poco eso va a quedar caduco, y lo que la Yin Yang lo va a sustituir es por la sabiduría de los intelectos divinos. Y en el mundo solo van a existir dos leyes, nada más. Solo dos leyes. Amar a los demás como a ti mismo, ¿sí? Y poner por encima de todo la Yin Yang de Dios. O sea, el sistema. O sea, vivir de la forma natural. Vivir de acuerdo al Tao. Solo dos leyes, nada más. Como todos vamos a vivir y sentir, porque lo que sucede, y vuelvo a explicarlo, es que cuando nosotros nos vaciamos de nosotros mismos, la glándula pineal segrega amrita. ¿Investigaron? Lo que los griegos llaman ambrosía. Y solo se despierta y se segrega cuando lo que hago es para ayudar al otro sin pensar en beneficiarme. Por eso dije anteriormente que nuestro sistema de creencias, nuestro sistema nervioso central va a emitir impulsos eléctricos hacia otras zonas del cerebro. Yo les voy a explicar algo, que esto hace muchos años que se sabe. El ser humano tiene millones de neuronas, pero los interconectores entre neuronas son muy pocos. Son casi el 25%, nada más. Por eso cuando se dice, sí, el ser humano usa un 4%, no, el ser humano utiliza el 100% del cerebro, pero tus interconectores, según tu sistema de creencias, solo están conectados con el 25% de las neuronas. Y lleva un tiempo largo, entre 3 y 6 años, desconectarlos de esas neuronas y enchufarlos, por decirlo de alguna manera, en otras neuronas. Por eso siempre va a ser mucho más fácil para la depresión tomarte una pastilla que hacer ese proceso. ¿Me siguen hasta acá? Pero en base a que vos aceptes tener otro tipo de pensamientos, por ejemplo, ver la luz que hay siempre en cualquier acontecimiento, es que, porque en la hechicía anterior hablaba de esto, la OSI, porque creo que alguien lo publicó en el Facebook, la hechicía anterior, y precisamente decía, cuando veas la esencia en todo, es porque en base a una práctica espiritual, como la Yin Yang Tao, vamos adquiriendo un nuevo enfoque de ver las cosas y de ver la vida. Y en la medida que lo vamos practicando, esas interconexiones se van desconectando y conectando a otras neuronas, donde podemos ver otras soluciones y otras realidades que el 80% del mundo no va a poder
porque está siendo adoctrinado por una televisión. Todos los días. Y dijeron, che, pero antes había informativo una vez por día. Después dijeron, no, vamos a adoctrinarlos más, aunque digamos lo mismo. Cuando más veces lo escuchen, mejor. Así que hubo informativo 2 veces. Después 4. Y dijeron, pero es poco. Tienen que andar con la televisión para todos lados. Y ahora andás con la televisión para todos lados. ¿Sí o no? Y muchos todavía están creando una nueva adicción que es la ansiedad de ver cuántos likes te pusieron en lo que publicaste o ver lo que publicó el otro. Y te perdés de hacer una reflexión profunda, meditativa, por estar tan superficialmente atrapado. Tu conciencia, que es la conciencia de un Buda, que es la conciencia de Dios, en 4 o 5 memes y 3 o 4, ¿cómo se llama esto? Frases, jingles, no sé cómo decirlo. Sí, pero lo quería decir de otra manera. Frases superficiales. 4 o 5 eslogan, algo así. ¿Comprenden lo que digo, sí o no? Y son mucho más que eso. Pero hoy está instalado, y a partir de esta última semana, si queremos, podemos empezar a empoderarnos y empezar a presentar batalla. Hoy está instalado en el mundo la guerra final, el Armagedón del Apocalipsis. La guerra hoy es entre la distracción y la evolución. Y la mala inclinación, incluido al no tan bueno y sus 400 asuras, crearon esta arma de la distracción, lo que acabo de explicar recién, que es cada vez más potente. Y la palabra distracción, que proviene del indoeuropeo trag, es dis y trag. Dis es todo aquello que se separa, ¿sí? Todo aquello que se rompe. Por ejemplo, digestión es separar el alimento, ¿no? Separar lo que vos comiste en distintas proteínas, aminoácidos, lípidos, grasos, prótidos, sólidos, azúcares, ¿sí? Eso es digestión, proviene de di, que es separar, y trag, que es tirar en distintas direcciones. Ahora, no lo están haciendo con tu comida, lo están haciendo con tu atención consciente, lo están haciendo con tu atención plena, lo están haciendo con tu conciencia. Distracción es tomar tu conciencia, tu atención, y diversificarla y tirarla para todos lados. ¿Comprenden esto o no comprenden? Sí. Pues la guerra de hoy es entre la distracción y la evolución. Y la evolución proviene, nosotros tenemos una palabra japonesa que llamamos kime, muy usada sobre todo por los samuráis en el Japón feudal, que es, ellos decían, unificar la mente en un solo punto, sobre todo los arqueros, y volviendo a esto, ¿no? del arco y la flecha del hachís de hoy, los arqueros zen
se concentraban en un solo punto, el blanco, y hasta que no eran uno con el blanco no disparaban, y una vez que lograban ese estado de conciencia, que no había ni una sola distracción, todos sus 5 cuerpos estaban enfocados, unificados y enfocados en el blanco, y aún así cerraban los ojos y soltaban la flecha y siempre daban en el centro. Dan en el centro. Porque la arquería zen es una forma de meditación. Y Quimé significa literalmente 5 en 1, precisamente. O sea, el cuerpo, el pensamiento, la emocionalidad, las pulsiones álmicas y las semillas kármicas, todos enfocados en tu esencia, en tu supraconciencia. Por eso tenemos que, en esta época, ganarle a la distracción. El otro día estaba escuchando a alguien que decía, si fueras a pedirle a Dios lo mejor que te podría dar en tu vida, si esto existiera de pedirle a Dios, si esto existiera de pedirle a Dios para tu propio beneficio, ¿no? O sea, Dios cada vez que ve el egocentrismo no te lo va a dar, porque vos mismo estás tapando la guan, el cuenco, para que descienda la gracia. O sea, va a descender igual, pero va a beneficiar a otro. No es que Dios no te lo dé, es que no te va a beneficiar. Me acuerdo que un maestro decía, la mejor forma que Dios conceda algo es que vos digas, bueno, a ver, ¿qué tengo yo? Por ejemplo, no tengo pareja. Entonces, Señor, a todos los hombres que estén tristes en este momento porque necesitan una compañía y esa compañía que los ame y que los comprenda y que se entiendan y que yo también, que todos estos hombres como yo estemos dispuestos también a darle cariño, amor, comprensión y que seamos entre los dos un complemento a todos los hombres de la tierra que estén pasando esta situación. Te ruego, por favor, que le des una pareja. Entonces el sistema de la Yin Yang dice, mirá, este no está pidiendo por él, está pidiendo por otros. ¿Entienden esto? Entonces cuando la Yin Yang desciende esa bendición, dice, a ver, todo, ya que pidieron, vamos a darle. Todos los hombres solteros que reúnan estas condiciones, o todas las mujeres solteras también que reúnan las condiciones, vamos a darle una pareja, y dentro de eso estás vos que pediste, que rezaste. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí o no? O sea, este es un truco que se le hace al sistema. Un comando de operación. Y acá más lo pueden hacer, ¿eh? Está permitido. Cada vez que quieran beneficiar a alguien y dentro de ese colectivo que estén ustedes. ¿Comprenden esto? Pero lo que decía este Lishi era, si fueras a pedirle a Dios lo mejor para tu vida, debería ser que desaparezca todo aquello que te hace perder el tiempo. Vean la claridad mental de este santo. Todo aquello que no entrena a tu mente para ser supraconsciente. Lo que es peor
Es que supongamos que alguno de ustedes ahora emprende un negocio, una empresa de algo. Lo que sea, siempre digo, empresa no puede ser, no tiene que ser solo económica, ¿no? Puede ser pareja, puede ser un viaje, puede ser postularte a presidente, yo qué sé. Igual de carachipita, ¿no? No importa. Si vos fueras supraconsciente, que tenés esa capacidad, que todos la tenemos, antes de poner el negocio, ya sabrías si ese negocio daría resultado o no. O sea, si es para vos. Pero como no han entrenado la supraconsciencia, porque justamente dispersan la conciencia, la disgregan, no la enfocan, entonces lo que dice Lishi Hoffe, todo aquello que no entrena tu mente para ser supraconsciente, porque quiero que desaparezca todo aquello que me hace perder el tiempo. Y si yo emprendo una empresa que termina en fracaso, eso fue una gran pérdida de tiempo en mi vida. Si yo fuera supraconsciente para saber de antemano si esa empresa la puedo llevar a cabo o no, y si tiene facilidades para ser victoriosa, ¿la haría o no la haría? Gracias a esta bendición que me daría Dios, de que me diera la capacidad de no distraerme. ¿Comprenden o no lo comprenden? Digo porque muchas veces van y le piden un trabajo, cuando lo que realmente tenía que pedirle es el despertar a una capacidad que cada uno de nosotros tenemos, una capacidad específica, que es la que podemos ganarnos el sustento. Y que aparte es muy fácil porque es una capacidad que ya tenemos. ¿Comprenden esto o no? Yo tengo una amiga que donde va, no pasa ni media hora que los niños están alrededor de ella. Practicante de Yin Shan Tao en Córdoba. Y un día en una clase de estas tomó conciencia que esa era su capacidad. Y abrió una guardería donde entrenaba a las maestras según esa capacidad que ella tenía, y hoy creo que tiene como 200 niños a su cargo. Porque naturalmente, donde iba, los niños venían como moscas al dulce de leche. Porque tenía esa capacidad de conexión, ¿sí? De juego, de ¿cómo se llama esto? Ludo, bueno, no me sale ahora. No, lúdica, esa capacidad lúdica. ¿Comprenden esto, sí o no? Y lo que nosotros queremos cuando venga el Mashiach, nosotros queremos cuando se instale el mundo armonioso, el mundo Datón de Confucio, gran armonía, básicamente por esto, ¿no? De pedirle a Dios en realidad lo que nosotros siempre pedimos, disfrazado de alguna manera u otra, de alguna especificidad, pero lo que pedimos, ¿qué es? Bendiciones. Pero
lo que tenemos que precipitar, y lo que tenemos que querer que sea, porque vuelvo a insistir, está en nosotros el querer que sea y es que sea un mundo donde no haya que pedir bendiciones, porque si tenemos que pedirla es porque estamos carentes de bendiciones, y lo que nosotros queremos es un mundo de bendiciones. ¿Comprenden esto? Las religiones te dicen, pedí bendiciones. La Iglesia Tao dice no. Co-creemos, puesto que cada uno de nosotros tiene esencia divina y es la misma que Dios, co-creemos juntos un mundo de bendiciones. Si no, el Mayán hubiera dicho, aquí en la tierra como en el cielo. Dijo, descienda tus bendiciones aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿qué quiso decir? Si en el cielo es constante bendición, que en la tierra descendamos ese mismo sistema aquí en la tierra. ¿Queda claro o no queda claro? No sé qué se habrán imaginado ustedes qué significaba esa frase. O qué los habrán adoctrinado. Y entonces hay un mantra para repetir y un trabajo para hacer cada uno esta semana. Un trabajo de 5 días es en realidad. Y este mantra y este trabajo que van a hacer cada uno que quiera en su casa, incluso los que nos están viendo por el canal de YouTube, háganme acordar que tengo que saludar un par de personas, ¿sí? Antes de cerrar. Es porque ustedes saben que ahora, dentro de poco, el 1 de febrero, viene Año Nuevo Chino, que tenemos la oportunidad de programar todo el año que comienza. Y los que están del otro lado, algo vamos a explicar y enseñar para que también lo hagan. Pero ¿qué pasa? Nuestros nadis, nuestros canales perceptivos que unen las Wan, los cuencos, los cuencos, están tapados por karma. Y esos canales solo pueden ser limpios por luz. Y en este mes de la luz, en donde la última semana, que es donde desciende con mayor potencia la luz en este plano energético, si utilizamos este mantra y este ejercicio, vamos a ir limpiando los canales que limpian los 5 principales Wan. Para que luego, a fin de año, cuando programemos en el sistema, la Yin Yang, el año que queremos vivir, ¿sí? Y descienda en el Año Nuevo Chino, por algo se hizo el Año Nuevo Chino en esa época, es porque donde desciende la mayor cantidad de amor luminoso, desciende ¿cómo podrías explicarle? ¿Cómo se llamaría? Un tubo así, un chorro, no sé cómo llamarle, un caudal, ahí está, se precipita el amor supraconsciente,
el amor luminoso sobre la tierra, y solo lo perciben aquellos que están perceptivos. Y para estar perceptivos hay que limpiar los nadis, que son los canales de intercomunicación de los Wan. ¿Me siguen hasta acá? Sobre todo los 5 principales. Y bien, y por esto acá dice, ¿quién ofrece al mundo todo lo que le sobra? Solo quien tiene el Tao, solo quien tiene el Dharma celestial, le puede ofrecer al mundo lo que le sobra. Por eso tenemos que empezar a trabajar en este plano energético, a normalizar el Dharma. A normalizar el Dharma, que vivamos dentro del Dharma. Y normalizar se llama Piao Chung Hua. Y Piao Chung significa normalizar, estandarizar, y Hua es la transformación del mundo. Y este mantra precisamente se llama Piao Chung Hua, que es precisamente para normalizar, para que lo normal en esta vida sea el Dharma. Por eso dice, el sabio hace y no retiene, o sea, da constantemente. Nada exige por su obra, no tiene egoísmo, ¿sí? Y oculta su sabiduría solo para entregarla a aquellos que están preparados. Muy bien. Así que ahora vamos a hacer, primero vamos a practicar el mantra. Vamos a practicar el mantra primero. Y el mantra dice algo así. Tianai Sen. Tianai Sen. Si quieren, primero me escuchan. Primero se los leo y después se los digo. Tianai Sen. Yuan Xijiang. Y acá estaría mal traducido porque sería. La visera no tengo acá. A ver, la lapicerita. Así ya lo corrijo. Yuan Fofa, Fu Shi Chang, Fu Shi Chang. Así que sería Jianai Sen. No, está bien, perdón, disculpen. Vamos a hacer otra vez. Tianai Sen. Tianai Sen. Tianai Sen. O sea, se repite 3 veces. Y después vuelve una cuarta que dice Tianai Sen Yuan Fofa. Yuan Fofa. Tianai Sen. Yuan Fofa. Fu Shi Chang. Ahora es más grueso. Fu Shi Chang. Ahora lo voy a repetir yo solo y después 2 o 3 veces y ustedes después lo hacen conmigo. ¿Sí? Tianai Sen. Tianai Sen. Tianai Sen. Yuan Fofa. Fu Shi Chang. Tianai Sen. Yuan Fofa. Fu Shi Chang.
Ahora todos conmigo. Tianaisen, 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 y Tianaisen, Yuan Fofa, Fusi-chan. Bien, creo que lo tienen. Una vez más. Tianaisen, 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 Yuan Fofa, Fusi-chan. Muy bien, muy bien. Igual yo después se lo voy a dar escrito. Y mientras lo están haciendo, el mantra, tienen que usar la imaginación, pues la imaginación es parte del primer cuenco, ¿sí?, que es el de la creatividad, e imaginar que descienden Ming. Ming, que traducido es destino o vida, sobre todo esta capacidad de vida, que desciende en vida. La vida siempre es luz. O sea, que descienden del cuenco superior, que es la Yin Yang, descienden luz que pasa a través de ustedes y sigue de largo hasta el suelo, la tierra. O sea, hasta lo que se llama metafísicamente Shujie, que es el mundo secular o el mundo mundano. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todos me siguieron? ¿Sí? O sea que descienden, si llegan a poder imaginar que van descendiendo por los 10 cuencos interiores, de izquierda a derecha, desde la Yin Yang, mucho mejor. Pero si, como todavía no conocen exactamente cada cuenco, mejor que imaginen que desciende la luz de la Yin Yang directamente por todo su cuerpo. Y que en cada vez que desciende, en cada día, queda estancada en un plano, en un cuerpo, que tienen que desbloquear. El primer cuerpo es el físico, el primer plano, el primer cuenco. Es el físico, el cuerpo, la fisicalidad. Y cuando hagan descender, tienen que pensar todas las distracciones, karmas, que cometen con el cuerpo. ¿Me siguen hasta acá? Y tratar de superarlo. O sea, decirse a ustedes mismos, bien, esto no me va a gobernar más, esto no me va a hacer más esclavo. Y ahí limpio la fisicalidad. Al segundo día, que van a prender una vela para traer la luz, mientras dicen el mantra se dice 7 veces, no sé si lo había dicho ya, 7 veces, y en total es durante 7 días, pero solo los Xiaoan lo hacemos durante 7 días, o sea que ustedes lo hacen durante 5 días. Porque es uno por cuerpo, uno por cuenco. El segundo es el mundo del pensamiento. Y mientras están haciendo descender la luz la luz de la Yin Yang sobre sus pensamientos, para que ya no sea más
sus propios pensamientos que provienen de su ego, sino que sea los pensamientos de la voluntad de Dios. También hacen consciente delante de la luz, de la Yin Yang, cuáles son los pensamientos kármicos que tienen. ¿Sí? Los que denigran a otros, los que minimizan a otros, los que se burlan de otros, los que agreden a otros, incluyendo también los pensamientos negativos que tienen contra ustedes mismos y los pensamientos de carencia que tienen contra ustedes mismos. ¿Entienden esto? Sí. Bien. Al tercer día, mientras hacen 7 veces el mantra, nuevamente, ahora se centran en el mundo de la emocionalidad, en el cuerpo emocional, y también traen a luz todas las emociones impuras que quieren purificar o liberar, eliminar directamente. La ira, la soberbia, la desidia, la apatía. Toda la emocionalidad. ¿Comprenden esto? Anteriormente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esto del pensamiento y la emocionalidad, el pensamiento y emocionalidad son yin y yang, que cuando copulan generan la palabra. ¿Sí? Cuando en vez de la emocionalidad, la conciencia pura copula, se une con los sentimientos, entonces ahí santifican, ahí bendicen, porque esa palabra es sagrada. Bendecir quiere decir decir con el bien, decir con lo sagrado. Cambia su forma de hablar, cambia su forma de expresarse hacia el otro. Y entonces, tanto en el pensamiento como en la emocionalidad, ¿sí?, tenemos que ser conscientes también de los insultos, de los agravios, de la doble lengua. ¿Comprenden esto? O sea, traerlos a luz y exponerlos a la luz de la Yin Yang para que se disuelvan, porque ya no quieren ser más así. El cuarto día, ¿sí?, traen a la conciencia, mientras están haciendo el mantra 7 veces, y frente a la vela, a las llamas encendidas, traen a la conciencia los impulsos que nacen del subconsciente. Lo que ustedes dicen, no sé por qué lo hice, no me di cuenta, no fui consciente. Eso muchas veces son más difíciles de detectar. Por ejemplo, el otro día una conocida mía insultó a su pareja y en realidad era, después de un examen de reflexión, porque en su subconsciente ella es insegura. Y entonces le dijo a su pareja, y no necesitas asesorarte con alguien que sepa más. Y él se ofendió porque dijo, bueno, ¿por qué me estás minimizando? Y ella, después de una profunda reflexión, dijo, en realidad, como soy insegura, proyecté esa inseguridad en vos. ¿Entienden esto? Eso son los impulsos ámicos.
Y tenemos que tratar de hacerlos conscientes, por lo menos 1, 2 o 3, los que reflexionemos y nos damos cuenta de cuáles son esas pulsiones que tenemos. Y la última son las semillas kármicas, que quizás no las sepamos, y la mayoría de ustedes no las conoce, pero aún así se imaginan que esas semillas kármicas, porque aparte vienen de vidas anteriores, y también viene de los mundos del caos, ¿sí? Lo que precipitan ahí es que este mundo de Kenchen, de rectificación, de karma y dharma, de yin y yang, de dualidad, ya no lo quieren más, y lo único que pretenden es que de una vez por todas se instale el sistema de la Yin Yang en todo el mundo para que sea un mundo dármico, para que no tengamos que pedir bendiciones, sino que toda la vida sea constante bendición. ¿Entienden esto? ¿Sí o no? ¿Mm? Por eso que el mantra, más o menos lo que significa es algo así como sagrado y dulce amor, que constantemente en este mundo haya bendiciones, más o menos. ¿Sí? Muy bien, y ahora vamos a hacer la ceremonia todos juntos, así les queda grabado y la practican en su casa. Me voy a dar cuenta cuántos hicieron la ceremonia porque la miraron 7 veces cada uno. Muy bien. A ver si me ayudan. Por favor, ahí está, gracias. Sí, dejaron el suelo más. Bien. Víctor, te estoy embromando mucho. Pues tengo que hacerlo parado. Muy bien. Se me ve el short de baño que traje. Tiene que ver esto cómo lo estoy colocando yo. Pueden, si no tienen incienso, preferiblemente es mejor con una varilla de brochet, ¿sí? Aceite puro extra virgen. Muy bien. Necesito sí la hoja, no sé quién se llevó la hoja, ahí. Muy bien. Muy bien. Comenzamos entonces con la ceremonia. Así tienen que hacerlo en su casa, ¿verdad? Recuerden que tiene que ser con aceite extra virgen. Esto lo digo yo, y es el primer día que se abre la ceremonia, nada más. Shitu, compasivo y grandioso, por favor acepte la luz del corazón que le presento. Los antiguos humanos salieron de la naturaleza debido a la invención de la antorcha. La habitación oscura durante miles de años se iluminó de repente al encender la lámpara de aceite. Los veleros nocturnos pueden reconocer la dirección cuando el faro se ilumina. Los peatones en callejones oscuros son valientes
debido a las luces de la calle. Las luces son tan importantes. Sin embargo, hay decenas de millones de luces en el mundo. Menos de una 10.000.000ª parte de ti, Jitu. Debido al mundo sombrío, solo el día de Jitu puede aumentar la gloria. Por el brumoso corazón humano, solo la lámpara del Dharma puede iluminarse. Desde que naciste en el mundo, enseña y regocíjate, ilumina el faro de la verdad. Desde entonces, los seres sintientes en el mar del sufrimiento tienen la esperanza de ser salvados. El futuro de la salvación de la felicidad sentimental en el mundo. ¿Cuántas cosas están libres de la jaula del dolor? ¿Cuántas personas son dominadas por la molesta casa de bomberos? Buda compasivo y grandioso, la luz del corazón que te dedico ahora, invisible e invisible. Es una antorcha encendida por la sabiduría de mi Dharmakaya. Ese sentimiento que arde de la verdad de mi Dharmakaya. Espero recibir tu bendición del Buda. Reza por esta luz de mi corazón. Espero recibir tu bendición del Buda. Reza por esta luz de mi corazón, capaz de iluminar el mundo de las arenas del Ganges, capaz de proteger a los 9 seres de los 3 reinos. Porque esta lámpara es mi verdadero yo. Esta lámpara es mi vida de Dharmakaya, Buda compasivo y grandioso. Una lámpara de una niña pobre donada por mujeres Nanda. Gracias por tu crédito. En el futuro el nombre de la budeidad será el Tágata de la luz, la lámpara inmortal en el monte Giel. La luz se ha encendido durante muchos años. Te quiero confesar, Jitu, hoy dedico esta lámpara, no para pedirla, solo espero que todos tengan un futuro brillante y espléndido. Solo espero que todos tengan un día para lograr la budeidad juntos. Quiero rezar de nuevo por tu edredón de Jitu. Déjame convertir esta lámpara en una lámpara sin fin. Las luces se reflejan unas a otras. Encender la esperanza del mañana para la humanidad. Jitu compasivo y grandioso, en este mundo hay mucha gente que te necesita. Dales una baliza para que se den la vuelta. Hay mucha gente que te necesita. Dales un faro de reflexión e introspección. Hay mucha gente que te necesita. Dales un faro de la honestidad. Hay mucha gente que te necesita. Dales un faro de fuerte fe. Hay mucha gente que te necesita. Dales un Xiaoan de la Yenshan. Todos ellos rezan por su bondad y consuelo, para que todos puedan encender la luz del alma lo antes posible. Deje que cada uno encuentre su propia naturaleza a tiempo. Espero que todos puedan brillar y beneficiarse mutuamente. Espero que todos puedan seguir aprovechando al máximo el futuro. Jitu compasivo y grandioso, les pido que aceptes mi sincera oración. Amén. Muy bien, ahora conmigo hacemos el mantra. Tianai Sen, Tianai Sen, Tianai Sen, Yuan Fo Fa Fu Si Chin. Bien, ahora recuerden que lo hacen, esto fue una prueba, ahora lo hacen introspectivamente, cada uno pensando en su fisicalidad, imaginando que desciende la luz de la Yin-Yang en nosotros, pasa a través de todos nuestros cuerpos energéticos y limpia y traen a la luz, ¿sí?, todas las impurezas de nuestra fisicalidad, todas las distracciones. Bien.
Tianaisen, 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 Yoan Fofa Fusi-chan. 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 Muy bien, bendiciones. Y ahí es cuando apagan la lámpara, nos olvidamos de traer la campanita, pero no hay problema. Muy bien, gracias por la chisí de hoy, bendiciones.